El mundo de los setups de computadora. Los hay más elegantes y también discretos. También los hay más estrafalarios, porque científicamente está comprobado de que a más RGB más FPS. También están los más sofisticados y, al final de todo, lo que el dinero pueda pagar. Ese anhelo por conseguir la mejor configuración posible, con lo caro que está el hardware debido a la crisis, dificulta entrar en el mundo de la PC Master Race. Pero ¿qué pasa cuando no nos alcanza el dinero? ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Para ellos es muy fácil. Tienen lo que quieren, gastan sin tener que estar contando el dinero y están bien vestidos. Aquí no se encuentra de todo, ya que con un poco de paciencia te cruzas con ofertas bastante buenas para algún proyecto. En mi caso, necesitaba encontrar una placa madre con alguna CPU incluida, una buena memoria y un disco duro decente para poder construir un arcade con piezas usadas, más otras que tengo por casa. Estaba muy entusiasmado porque había conseguido un combo bien interesante, por lo que quise seguir buscando las piezas faltantes. Pero lamentablemente justo cuando estaba empezando el proyecto, el computador portátil de nuestro muchacho tuvo un pequeño percance, por lo que dejó de funcionar. Con su mamá, bueno, lo tomamos con mucha calma, la verdad. Y después de mucho reflexionar, también por ver lo apenado que está el muchacho, puse en la balanza el reparar un equipo portátil o usar las piezas de mi proyecto para construir algo nuevo. Así que me decidí por lo segundo. El combo que logré conseguir para lo que iba a ser mi proyecto de arcade fue una Asus de la serie A68HM, una placa que tiene prestaciones bastante interesantes como la RAM DDR3 en Dual Channel, PCI Express 3.0, USB 3.0 y además posibilidades de overclocking. Pero debido al cambio de prioridades decidí darle un uso distinto para armar un setup gamer low cost con lo que tenía a mano más otras piezas compradas por el marketplace. El procesador es una APU de AMD con 4 núcleos y 4 hilos, que da el aguante para mover juegos antiguos, poco demandante gráficamente, pero que para este caso no da el ancho sin una gráfica externa, por lo que hay que hacerle algunos ajustes a nivel de BIOS para overclockear el reloj y mejorar el rendimiento general con una tarjeta más potente. La placa necesita solo una pequeña limpieza para eliminar el polvo y la suciedad usando un pincel y un poco de alcohol isopropílico. El chipset también necesita un mantenimiento para cambiar la pasta térmica, ya que, por lo que se ve, estuvo años adherida al disipador térmico, pero con un poco de paciencia queda reluciente para aplicar la nueva pasta. El disipador tuvo bastante trabajo para eliminar la masa endurecida, pero con paciencia y mucha limpieza queda listo y brillante para hacerle su respectivo mantenimiento. Usé la pasta de la marca Cooler Master para dejar el chipset en condiciones y volver a darle vida a esta placa, y controlar de mejor forma las temperaturas cuando se implemente el overclocking. Con la RAM intenté conseguir un combo de mayor capacidad, pero me fue imposible por los precios abultados a los que lo estaban vendiendo. Pero al menos encontré estas Corsair Vengeance de 4 GB a 1600 MHz, que con la capacidad de overclocking rinden hasta los 1866 MHz. En cuanto a la gráfica, tenemos la RTX 40... mentira. Para este hardware más antiguo, busqué las especificaciones técnicas de las gráficas compatibles y conseguí comprar la Asus Strix GTX 970 a un precio asequible, para combinarlas con la placa madre de la misma marca, una GPU que se compara en rendimiento con la Nvidia GTX 1650, pero con posibilidades de overclocking gracias a la tecnología DirectSeq 2, que a través de sus conductos de cobre permite disipar altos niveles de temperatura para mejorar el rendimiento gráfico.
Al estar usada y guardada en un cajón viene con mucho polvo acumulado, por lo que se hace necesario un mantenimiento para dejarla en óptimas condiciones y mejorar la disipación. Una vez desmontada, con alcohol isopropílico se limpian los contactos y las superficies para así eliminar el polvo acumulado de las placas, junto con el mantenimiento a las fases de alimentación. Después toca desmontar los ventiladores, ya que son los que más tienen suciedad acumulada, por lo que toca limpiarlos a punta de brocha junto con el disipador de cobre. Una vez limpios, quedan listos para volver a ser ensamblados. El disipador es impresionante y también bastante pesado, pero con la limpieza brilla igual que el chip de la GPU. Por lo que ahora solamente restaría eliminar la antigua pasta térmica que está pegada en el disipador, dejarlo bien limpio junto con el chip de la GPU. Después de aplicar una porción de pasta térmica, se vuelve a ensamblar todo de vuelta en su lugar para dejar la GPU con su mantenimiento listo y ver si aguanta el paso del tiempo. Quise darle un pequeño toque de RGB al montaje y pensando también en el enfriamiento, compré este disipador AMD usado, que es bien voluminoso pero muy robusto en su construcción. Me salió barato considerando que se venden por lo general para los procesadores Ryzen, pero le dará un toque mínimo de iluminación, pero a la vez mantendrá la temperatura a raya gracias a la disipación de cobre que incluye. Ya con el mantenimiento hecho y la limpieza de la antigua pasta térmica que incluía, queda listo para poder ponerlo dentro del montaje. El cooler de serie enfría bastante bien el procesador A8, pero este cambio le dará un toque perfecto a este combo, gracias a que la calidad de los componentes, a pesar de sus años, de hecho, le dan un toque minimalista al conjunto, ya que además este cooler puede conectarse directamente a la placa madre a través de un puerto USB para controlar el RGB vía software. Para hacer un conjunto que ya tiene sus años encima, se ve bastante robusto. Me encanta. Ahora, para meter todo este conjunto, conseguí en buenas condiciones esta mini torre de la marca Cooler Master, la Q300L. Además de venir con rejillas antipolvo para cambiar la estética y un ventilador, permite radiadores de hasta 240 mm como placa en formato mini y micro ATX. Para dar energía a este ensamble, compré una fuente usada EVGA de 500 watts, también en Marketplace, suficiente para dar energía a todo este conjunto. También hice un apaño con el backplate, ya que no era el original de la placa madre. Con una Dremel hice los agujeros necesarios para que todos los conectores pudieran entrar de forma correcta. Ya con el conjunto montado, empiezo a probar si es que calzan correctamente cada uno de los conectores en el backplate. Y por lo que veo, funcionan perfecto. Por último, ya solo resta poner todos los componentes en su lugar, como la gráfica y el disco duro, y conectar los respectivos cables. Ya con todo listo, solo resta empezar a ensamblar la torre. No hablé nada de discos duros, ya que voy a reutilizar el mismo disco SSD del computador portátil que pasará mejor vida, para así ahorrar tiempo y componentes. Y listo,
Después de muchos días de trabajo, realmente no esperaba este resultado. El estilo de la torre con el panel lateral le da un aspecto limpio a los frontales cuando se colocan los filtros de polvo. Además, se puede personalizar la ubicación del panel lateral, y el detalle de la tubería está destinado a un fan de las tortugas ninja, un truco que también sirve para sujetar el peso de la GPU. Personalmente me gustó mucho cambiar el proyecto de un arcade a un computador low cost, ya que hice lo posible por estirar el presupuesto para conseguir las piezas necesarias y reutilizar lo que ya tenía a mano para conseguir este resultado. Y ahora la presentación épica que se hacen en la mayoría de los videos de setup de computadora. ¿Cómo rinde? Te preguntarás. Bueno, intenté hacer las pruebas, la mayoría con juegos en resoluciones altas en 1080p. Con Minecraft el rendimiento muestra el principal problema que tiene el conjunto en resoluciones altas, la CPU, ya que al tener solo 4 núcleos y 4 hilos, la carga inicial del entorno del mapa es la parte que más tiempo toma, pero después de cargar el mapa completo, el desempeño es fluido, aún en 1080p. Ese desempeño puede mejorarse si se usan versiones menos recientes del juego. Con Fortnite son 2/4 de lo mismo. La CPU en resoluciones altas presenta cuello de botella para procesar los gráficos usando el renderizado DirectX 11 o 12. Pero en modo rendimiento se puede ver una mejor fluidez, pero a costa de una bajada del aspecto gráfico. En Valorant es en donde más se muestra el cuello de botella de la CPU, ya que es un juego muy demandante de procesador. El aspecto gráfico no se ve mermado, pero sí la fluidez por causa de la bajada repentina de FPS en resoluciones más altas a 720p. Y bueno, y por último, un juego que a mí me gusta mucho en particular, Quake Champions. Es demandante tanto a nivel de procesador como de GPU. Para darle fluidez es necesario reescalar la resolución para poder sacarle unos decentes 50-60 FPS en instancias de menos carga y 40 FPS en los momentos más intensos. Con esto ya comprobado, me queda más claro de que la mejor forma de poder utilizar este computador es a resoluciones de 720p con configuraciones bajas y medias. Lo justo y necesario para poder jugar con cualquier videojuego. ¿Y corre el Cyberpunk? Bueno, decidí ponerlo a prueba para sacarme la duda, la verdad. Usando un mod de reescalado para usar el Fidelity Super Resolution de AMD, ya que la GTX 970 no soporta DLSS, y el resultado salta a la vista. De correr, corre, pero literalmente es injugable. De hecho, en la prueba de estrés que corrí en Cyberpunk, se puede ver el nivel de rendimiento que puede arrojar la GPU con este juego tan demandante. Pero el lastre que provoca el procesador por el cuello de botella
no permite sacarle el máximo provecho a juegos con este nivel de gráficos. Ver al muchacho tan agradecido realmente no tiene precio, porque al final no se trata del costo ni del esfuerzo, sino de dar satisfacción con algo de valor, ya que lo material no llena el corazón, pero los gestos sí lo hacen. Si llegaste hasta acá, me doy por agradecido, ya que el tiempo que tomó a hacer esto fue muy satisfactorio. Y si para ti también lo fue, agradécelo con un me gusta. Y si tienes alguna duda o sugerencia, házmelo saber en los comentarios. Y nunca te olvides de reparar tus cosas. Creo que me voy a llevar esta. ¿Necesita un pisapapeles? Porque si compra esa máquina es lo que va a tener, un pisapapeles muy costoso. Bueno, me gustaría tener un pisapapeles, pero necesito computadora. ¿Esta es mejor? Tecnología de hace 3 meses. Solo un neófito compraría esa máquina. Usted no es neófito, ¿verdad? ¡Oh, por Dios, no! Me alegro. Es la computadora que usan los astronautas para sus impuestos.